Éxitos 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Anita. Buenos días, José, Nilson y la licenciada Angeli Brito, nuestra invitada de hoy. Bienvenidos sean todos una vez más a su programa Capacidades al Límite. Adelante, Anita. Gracias, Ramón. Buenos días para todos los amables oyentes de su programa Capacidades al Límite. Bienvenido una vez más y vamos de inmediato con la sección de informaciones generales. Adelante, José. Muy buenos días, compañeros. Angeli, buenos días, Angeli. Buenos días. La hermana de Raquel. A Nilson, Ramón y Ana, el equipo que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana está por aquí con Capacidades al Límite. Recuerden que estamos en la red social Facebook en vivo en este momento. Ahí pueden ver estas 4 bellezas. Digo 5, porque el Nilson también. Un ego muy elevado, una autoestima muy bien. Y también estamos en YouTube diferido. Señores, la semana estuvo muy cargada de informaciones. Amnistía Internacional está recolectando firmas para que el gobierno de la República Dominicana pare las deportaciones. Y dicen ellos que están violando todos los derechos a los haitianos, deportándolos. Entonces yo me pregunto, si Amnistía Internacional tiene tanto interés en en que deporten las personas a sus países, los ilegales, ¿por qué ellos no hacen lo propio con los Estados Unidos? Sería bueno que le dijeran a Donald Trump que pare las deportaciones. Que se lo digan a ese loco. Sí, que se lo digan. El presidente Luis Abinader reaccionó airado, muy airado, no lo había visto nunca tan molesto. Le dijo que ellos no tenían ningún derecho a meterse con nosotros, con nuestra política de inmigración, que porque ellos no van a Haití a resolver el problema. Y yo pienso que es lo que ellos deben hacer. Exactamente, yo estoy de acuerdo, porque el problema de Haití, o sea, tiene alrededor de 3. Bueno, ellos siempre han estado en problemas, pero ya el problema se agravó hace alrededor de 3 o 4 años más o menos, desde la muerte del presidente Jovenel Moïse. Y todavía, o sea, los únicos países que yo he visto que se han preocupado por apoyar a Haití son Kenia y ahora mismo no recuerdo el otro. Entonces, Uganda creo que es el otro. Exacto, ellos deben de preocuparse y buscar una manera de ayudar a Haití a organizarse como país y en vez de estar metiéndose con República Dominicana. Es que la comunidad internacional, Haití tiene muy buenos diplomáticos porque son todos de carrera, gente muy preparada. Ellos no tendrán otra cosa, pero diplomáticos de lujo sí tiene Haití. Y esos diplomáticos haitianos y los haitianos han creado una narrativa donde el malo es el dominicano. Y esa narrativa la han sabido vender, porque son gente muy, muy preparada. Y en el mundo se cree que los dominicanos vivimos maltratando a los haitianos, porque no se conoce la realidad, porque nadie viene a investigar aquí y ver la realidad, cómo conviven los dominicanos y los haitianos de forma pacífica. Pero se prefiere esa narrativa escandalosa de decir que el dominicano vive maltratando al haitiano, lo vive deportando. Bueno, pues esa gente que se queja tanto, que ayude un poco también. Exacto. Históricamente se ha querido siempre que República Dominicana cargue con los haitianos. Sí. Lamentablemente. Una nota buena que Marilady Paulino en el Diamante de Monaco
ganó la carrera. Esa chica muchacha, corre, uf. esa corre. Esa chica está Pobre del que ella brillando. le caiga atrás. Excelente. Hay que cuidarse de eso. Por otro lado, hace un tiempo se estaba construyendo una estación muy moderna de los bomberos en Santiago, en el sector del Dorado, y está abandonada. Y denuncian que se ha convertido la estructura en lugar de habitar de los haitianos y de los Ahí tiperos. estamos, caemos en el mismo problema de los haitianos. Tú no puedes estar, los haitianos no pueden ver una casa en construcción, que ellos se mudan a esa casa. No pueden ver un espacio, algo que tú estés construyendo, que inmediatamente a cualquier lugar comercial que se esté construyendo, ellos de una vez se mudan ahí. Aprovechan, igual que Dios los mío. piperos también. Los piperos no tienen dónde vivir porque es tanto lo que desorientan la familia que la familia los suelta en banda, como dicen. Sí. Por otro lado, señores, velaron los restos de madre e hija asesinadas por un capitán del ejército. Se repite la historia. Recuerden que en La Vega hubo un militar también que asesinó también a su expareja y a la madre de esta. Pues este señor, esto ocurrió en el María Auxiliadora. La joven Elaine Cabrera y la madre Beatriz Reyes fueron asesinadas por este señor a tiro. Creo que también se pegó un tiro. Sí, a diferencia del otro que está preso, sí. se suicidó. Sí, pero a ese lo cubrieron muchísimo al principio, al de La Vega. Lo que pasa es que al final se vieron en la necesidad de hacerlo. Señores, y el panorama político se pone interesante. ¿Con Salió qué? Gonzalo Castillo al ruedo. Excelente candidato, José. Sí. El líder. Sí. Señores, miren, fuera de checha, el hombre salió al ruedo y causó un revuelo increíble. Tú te vas a YouTube, te vas a las redes y nada más se habla de eso. Y es lo que salió a hacer un comentario. Pero se está hablando que los números de Gonzalo superaron por mucho a los de Abel Martínez. Pero está claro. ¿Y dónde se está basando el PLD? En el hecho de que Gonzalo Castillo está siendo procesado por los problemas de corrupción que hubieron, donde él siempre ha dicho, yo no puse un peso ahí, ese dinero me lo pusieron para la campaña, yo no sé de eso. Yo simplemente era el candidato. Él se ha limpiado con eso todo el tiempo. Pero cuando él llegó a los tribunales, la gente lo apoyó y quería que incluso yo recuerdo una imagen muy icónica de él que le sale de la sala de audiencia diciéndole adiós a la gente y un gentío afuera y muerte la risa. Sí, no, él es popular. Él es popular. Yo recuerdo que en esos tiempos usábamos mascarilla y yo creo que él se quitaba la mascarilla para saludar a la gente. Para saludar a la gente. Para saludar a la gente, el hombre ya tú sabes. Él ya salió al ruedo, se cree que él va a ser el próximo candidato del PLD, porque es que el PLD necesita un candidato que lo levante, y porque realmente no hay forma de que el PLD pueda ganar las elecciones con esta gente que tiene ahí. Y doña Margarita. Y ustedes, escúchame Ramón, ¿ustedes creen que Gonzalo Castillo es el candidato? Puede que no gane las elecciones, pero puede levantar un poco el PLD. Sí, puede sí, tener, sí. Es posible. puede Sí. tener el PLD en la palestra pública con sus gonzaladas y sus cosas, tú sabes, y la gente. Y yo te voy a decir algo. Mientras este país siga con el modelo de gobierno que se implementa en todos los partidos, este país va a ser siempre lo mismo. Porque es que es lo mismo. El PLD sale, entra el PRM, sigue la misma receta, la misma línea. Sí. Entra otro partido. Por ejemplo, ¿dónde ha habido cambio? Por ejemplo, en El Salvador hubo un cambio radical, pero entró una persona que no lo quisieron en ninguno de los partidos, lo sacaron de los partidos porque él tenía una idea que no compaginaba con la idea que tienen los partidos tradicionales. ¿Qué hizo? Él formó su partido y se lanzó. Y hoy, ganó. Y hoy El Salvador, de ser uno de los países más peligrosos del mundo y donde había menos seguridad, es el más seguro del mundo ahora mismo. Sí. Y con una política de esta manera. Yo vi a ese señor que agarró y sentó a todos sus
funcionarios en una mesa redonda y le dijo, me hago acompañar del ministro de Justicia y del jefe de la policía. Así empezó. Y por nombre, fulano, usted está corrompiendo mi gobierno por esto y esto. Por eso usted va a ser apresado aquí. Y de ahí salieron 3 presos, de su funcionario de él. O sea, no que él mandó a que lo investigaran, no, él mismo tomó la decisión de hacerlo y lo llevó a la cárcel. Pero para eso hace falta mucha voluntad, para eso hace falta no ser corrupto, para eso hace falta tener una línea de querer que tu país avance. Y eso es lo que no hay. ¿Sabe? Aquí prácticamente todos van a hacerse ricos. Sí, pero eso mismo pasó en Singapur. Un presidente era dictador, decidió limpiar el país, lo limpió, todo el que tenía cargo por asesinato, por corrupción, fusilado todos. Al final el país es un modelo de país es Singapur hoy día, pero hubo que tomar acciones extremas. Es una pena que estos países solo funcionen con acciones extremas. No estamos diciendo que haya que hacer lo mismo aquí, pero algunas acciones extremas como llevar a los tribunales y limpiar el país, porque si seguimos así no tenemos futuro. Es que tú llegas a Singapur y hay una línea Sí. y te paran detrás de la línea y te dicen, vienes a hacer negocios ilícitos, trae droga o algo ilícito aquí, si lo trae, devuélvete y no hay problema. Ahora, si pasa con ellos aquí, te matamos. Y lo matan. No es. Mira, yo vi que los Estados Unidos estaban pidiendo clemencia por una persona para que no, ellos lo matan. Y Brasil también. Allá no entra nadie a hacer negocios sucios. Y el que lo agarran con negocios sucios, allá lo matan también. Entonces, ¿qué es Singapur? Ni policía tienen. No Ni policía no la tienen. necesitan. Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Hola, mi nombre es Angeli Mercedes Brito López, psicóloga, audióloga, terapeuta del habla y del lenguaje. Formo parte del equipo de profesionales del Centro de Capacitación para Ciegos CECAPSI. Hoy voy a hablarte acerca de algunos indicadores que podrían indicar que tu hijo necesita terapia del habla y del lenguaje. Uno de los indicadores principales que te podrían decir que tu hijo necesita terapia del lenguaje es si tu pequeño no reacciona a los estímulos sonoros y no responde al llamado de su nombre. Si tu hijo pareciera no entender instrucciones sencillas, si tiene dificultad en la producción de los fonemas o su habla no es clara, si tu hijo tiene 2 años o más y presenta un nivel de vocabulario por debajo de las 50 palabras, estos son indicadores de que algo no anda bien en la comunicación de tu pequeño y que se hace necesario que busque ayuda profesional. Recuerda que la intervención temprana es la clave para mejorar el pronóstico de tu hijo. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Seguimos con más de su programa Capacidades al Límite y vamos a nuestro tema central del día de hoy. Hoy tenemos como invitada especial a la licenciada Angeli Brito.
Recordar que Angeli también es parte del equipo de profesionales del Centro de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de CECAPSI. Y también decir que Angeli es licenciada en Psicología Clínica, cuenta con una maestría en esa misma área y también es especialista en logopedia, es nuestra logopeda. Y actualmente está cursando la maestría en Trastorno de la Comunicación y Patología del Habla. Y hoy Angeli nos va a hablar de un tema muy interesante sobre la relación entre la hipoacusia y su desarrollo en el lenguaje. Le tiene también sobre las implicaciones en la educación escolar. Bienvenida, Angeli. Muchísimas gracias, Ana. De verdad que siempre encantada por la oportunidad que me dan de venir a compartir un poquito de mi conocimiento con la sociedad y permitirme llegar a su audiencia. Veo que Ana menciona la palabra hipoacusia. Muchos de los oyentes posiblemente no estén relacionados y no conozcan estos términos. Para esas personas que nos escuchan, ¿qué es la hipoacusia, primeramente? Bueno, la hipoacusia viene siendo igual que es una pérdida auditiva. Puede ser de grado leve, grado moderada, severa o profunda. Es como la capacidad mínima que tiene el paciente de escuchar. Se miden como los niveles de su umbral diferencial de dónde el paciente escucha y hacia qué niveles. Viene siendo pérdida auditiva que es igual a sordera. Oh, bien, tú perfecto. Sabes, y en esa misma línea, hablando de la hipoacusia, ¿cómo podemos detectar cuáles son los indicadores que nos dicen que un niño o una persona está padeciendo hipoacusia? Porque como es una deficiencia auditiva, no es una sordera ya total, es una deficiencia. ¿Cuáles son esos indicadores que nos dicen que esa persona está padeciendo hipoacusia? En el caso de los niños, desde los primeros meses de vida se da indicio de que puede parecer que hay una pérdida auditiva. Por ejemplo, si el niño al momento del nacimiento no se espanta, si cuando cumple de 6 meses en adelante el niño no responde al llamado del nombre de la madre, no reacciona a los sonidos, no tiene una sonrisa social, es decir que cuando usted como papá le habla y el niño no es capaz de reaccionar a esa voz materna, a esa voz que es como la principal que le escucha, entonces podemos decir que esto podría ser un indicador de que algo no anda bien en la audición. Puede que sea otra dificultad, pero eso me da como esa banderita roja de que puede que haya algo a nivel auditivo que no anda bien. Por eso es tan importante el tamizaje neonatal en los primeros meses de vida. Cuando dice tamizaje neonatal, ¿qué es el tamizaje neonatal? Porque es que allá afuera hay personas que están escuchando y que van a querer saber qué es eso, porque yo no sé qué es. Bueno, tamizaje neonatal es las evaluaciones que se le hacen a los niños, a los bebés, desde 0 hasta, vamos a decir, hasta los 2 años, que es lo recomendable, que se detecte a esa temprana edad. Entonces ahí van a incluir, lo primero que se les realiza al niño es emisiones desde que nacen, de 0 meses. Se le puede hacer las emisiones otoacústicas y estas emisiones no dan, o sea, el niño no la pasa a la edad de 3 meses, entonces vuelven y se le hacen emisiones y tímpano para ver si la pasa, y si no la pasa, entonces se realizan lo que es los potenciales evocados, que ya ahí a los 6 meses se puede el niño hacer
ponerle los correctivos para que el niño pueda escuchar y entonces adquirir el lenguaje a esa edad temprana. Lo recomendable es que ya a los 6 meses, si se hay una pérdida auditiva, el niño pueda hacer, ya sea con prótesis auditiva, poder tener ese beneficio y que el lenguaje se vaya desarrollando de una forma adecuada. Angeli, ¿qué tanto estamos nosotros capacitados para tratar esas situaciones? Yo siento que sí, que estamos capacitados. Ahora bien, de que no se implemente como se implementa en otros países, sí, pero sí existen en el país audiólogos que hacen un buen trabajo, que si estos audiólogos se inyectan, por ejemplo, en el sector público, que ya se ha hecho. De hecho, tengo un primo audiólogo y él está en esa unidad de tamizaje neonatal aquí en Santiago. No recuerdo ahora mismo el centro, pero sí se ha implementado, aunque no está en todas las provincias. El hospital Vicente Estrella. Ok. Parece, sí. Aunque no está en todas las provincias, pero sí se ha ido implementando. Lo maravilloso sería que esté en todos los lugares del país para que se pueda detectar una pérdida auditiva a tiempo y que el niño pueda adquirir el lenguaje de una forma más adecuada. Porque si ya él viene con la dificultad, se entiende que el proceso del lenguaje no se va a dar de como se espera para su edad, pero si podemos tener los beneficios de que se le pongan sus auxiliares, entonces el niño puede desarrollar su lenguaje y va a ser aparentemente igual que un niño que tenga, o sea, normotípico, que escuche bien. ¿Y qué tanto ha sido el apoyo del Estado para darle seguimiento a esto y para dotar a los hospitales para tratar el tema? Creo que han reclutado audiólogos en ese sentido, porque en el país en realidad no hay como profesión de base que sea audiología. Pero creo que en la Católica hay fonoaudiólogos, se va a implementar, va a salir como una promoción de fonoaudiología y se habla de que también la UAS lo va a ofrecer. Todavía no está estructurado como tal. Lo que sí existen son audiólogos de forma técnica, y el Estado sí, a esos que se han formado de forma técnica, sí lo ha llamado y lo ha reclutado para que en esas unidades, como decía anteriormente, que no está en todo el país, si ellos puedan brindar ese servicio. Incluso ahora se están dando cursos masivamente con ese fin, de que se recluten esas personas y puedan estar en otros hospitales a nivel de las diferentes provincias. Bien, Angeli también es audióloga. Aunque en el centro no le ejerce como tal, porque nosotros no contamos, ¿verdad?, con esos aparatos, pero decir también que ella es audióloga y que también le está ejerciendo. Y como tú estás en las dos áreas, y tú hablabas ahorita de los signos que presentan las personas o los niños cuando tienen hipoacusia, son muy parecidos a las características que presentan los niños también con trastorno del espectro autista. Tengo dos preguntas concernientes a eso. ¿Se ha dado caso de que personas hayan confundido por una mala evaluación, hayan confundido un diagnóstico de sordera o de hipoacusia con el trastorno del espectro autista? Han diagnosticado niños ha tenido casos así que han diagnosticado niños con trastorno del espectro autista. Y la otra pregunta es, ¿cómo diferenciar estos casos? O sea, ¿qué proceso se lleva a cabo para no confundir este diagnóstico? Respondiendo a la primera pregunta, gracias a Dios. Le digas así, a mí no me ha tocado que me ha llegado un niño evaluado de que por otro profesional y que le haya diagnosticado TEA y que tenga hipoacusia. Gracias a Dios no, pero puede darse el caso porque comparten características.
Ahora bien, para hacer una buena evaluación, no importa si sea del neurodesarrollo o si sea una prueba de audición, siempre es importante, como lo he dicho anteriormente en las veces que he estado aquí, es importante tener una evaluación multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque cuando vamos a marcar a un niño que es un diagnóstico que puede acompañarlo a lo largo de su vida, hay que ser muy delicado y tener mucha cautela con eso. Entonces, hay que hacer una buena evaluación. Si te llega ese niño que tú crees que es un posible TEA, siempre hay que descartar la parte auditiva. Ese niño que tú lo llamas por su nombre y que él no te responde, que es uno de los indicadores de TEA, pues yo tengo que verificar si es por las características de este trastorno o es en realidad que hay una pérdida auditiva. A veces también hay niños que sí te escuchan y que porque no tienen una pérdida, vamos a decir, muy profunda, y te pueden escuchar y pueden tener una conversación contigo frente a frente, porque se ayudan de otras vamos a decir características, ya sea con los gestos, con el movimiento de los labios. Ellos tienen esa ayuda a nivel visual. Entonces pueden que te escuchen, pero puede que tengan alguna infección en el oído y no estén escuchando perfectamente, y entonces esté impidiendo de que ese niño, cuando tú lo llamas, también te responda al llamado de su nombre. Y es importante siempre realizar evaluaciones auditivas en TEA, realizar evaluaciones a nivel de neurología y realizar evaluaciones ya propiamente del neurodesarrollo para hacer ese diagnóstico diferencial entre lo que es una pérdida auditiva y lo que es las características propias al TEA. Angeli, he escuchado hablar de la sordera prelocutiva y la postlocutiva. Ilústranos con respecto a esto y cuál es la diferencia entre una y otra. Mira, la pre, como dicen, es antes de que el niño adquiera el lenguaje. Por ejemplo, es la sordera que se detecta antes de que el niño adquiera el lenguaje. Vamos a decir 2 años o antes de que el niño comience a tener lenguaje oral, porque hay un lenguaje que es a nivel receptivo que sí lo puede tener, pero antes que el niño empiece a tener ese lenguaje oral, entonces esa es la sordera que se detecta en ese tiempo. Entonces la pos es después del lenguaje, ya es una pérdida que es detectada después que el niño ha adquirido el lenguaje. Entonces, ¿cuál es, vamos a decir, la diferencia entre una y otra? ¿O cuál es el beneficio de que detectemos una y otra? Si me ponen a elegir, yo elegiría después del desarrollo del lenguaje, porque ya el niño ha adquirido un conocimiento y tiene el lenguaje oral, que entonces que si se le ponen las ayudas necesarias, el niño puede seguir adquiriendo su lenguaje, porque el lenguaje, o sea, toda la vida vamos a estar en ese proceso de desarrollo del lenguaje. Entonces, pero la ventana de un niño es de 0 a 5 o 6 años. Entonces, si aprovechamos esa ventana, se detectó a los 2 años y ya el niño tiene un lenguaje, pues vamos a darle las ayudas necesarias para que él pueda, para minimizar la barrera y que él pueda adquirir ese lenguaje como tal. Y si es antes del lenguaje, entonces hacer los tamizajes, como decíamos ahorita, para que la pérdida se detecte antes o a los 6 meses, para que el niño pueda entonces a los 6 meses tener su implantación o su auxiliar auditivo. Entonces este proceso se dé de la forma más adecuada posible. Yo estaba pensando hacer una pregunta que decía, ¿qué errores fonológicos y morfosintácticos
son frecuentes en estudiantes con sordera, pero me doy cuenta que la palabra fonológico y morfosintáctico es del campo de los profesores de español y que el público posiblemente no todos sean profesores de español. Así que yo la pregunta la voy a hacer de una forma distinta. ¿Qué errores del habla y de la escritura son frecuentes en estudiantes con sordera? Bien, a nivel de producción van a tener dificultad en, bueno, vamos a ponerlo para ver si el público me entiende mejor. Van a tener dificultad en la forma, el contenido y el uso del lenguaje. La forma en cómo ellos producen el sonido, es decir, errores fonológicos que van a omitir palabras, a omitir sonidos, a sustituir un sonido por otro. Entonces van a tener también dificultad en la coherencia y en el orden con relación a la pragmática, en el orden y en el uso que ellos le dan a ese lenguaje. Entonces ustedes escuchan una persona sorda que habla como si fuera un primitivo, si no ha tenido las ayudas necesarias que necesita, porque si tiene la ayuda necesaria y es trabajado, el niño puede desenvolverse a nivel oral bien. Entonces, en cuanto a los procesos ya, entrándonos a lo que corresponde a lectoescritura y eso, entonces el niño puede tener alguna dificultad de comprensión, una dificultad, por ejemplo, cuando se le dan dictado y eso, que no puede escuchar, puede que cometa errores al momento de la escritura. Una pregunta, y aquí la familia creo que tiene un papel fundamental en los niños con problemas de hipoacusia. ¿Cómo se integra la familia y el entorno en los programas de estimulación temprana? Bueno, sin ayuda de la familia, yo digo que el trabajo como terapeuta de nosotros no se ve el resultado que uno quisiera tener, sino está ese apoyo familiar. Cuando la familia no tiene adherencia al tratamiento, a que asisten a sus consultas regularmente, y que tiene ese compromiso con el proceso de su hijo, entonces lamentablemente la terapia no funciona, porque no me canso de decir que no es lo mismo que yo vea a un niño 45 minutos o una hora en una sección terapéutica a papi y mami que están en la casa y que tienen todo el tiempo para estimular el lenguaje. Pero en el caso de niños con sordera, esta implicación tiene que estar como todavía más. ¿Por qué? Porque si es un bebé, si es un niño que tiene sus auxiliares auditivos puestos, el niño no sabe cómo manipular esos auxiliares, no sabe cómo colocárselo, está en un proceso de aprender. El niño, por ejemplo, a cómo adquirir sus habilidades propias de su edad, por ejemplo, como aprender a vestirse, aprender a ponerse sus zapatos. No va a saber manipular este auxiliar auditivo que son costosos y que por una manipulación, que por ejemplo que el niño le dé, puede que dañe este tipo de aparato. Entonces papi y mami funcionan como coterapeuta. Tienen que estar sí o sí presente en este proceso, porque tienen que ayudarlo a ponerse sus auxiliares, a también ayudarle con el proceso del lenguaje y hacer las tareas que uno le manda en casa para poder entonces que ellos adquieran ese lenguaje de una forma más funcional. Pensando en perdón, sí, Ana. No, continúa. Sí, pensando en la escuela, ¿qué adaptaciones son eficaces en el aula para mejorar el acceso lingüístico de los estudiantes sordos y qué repercusiones emocionales y sociales observas en alumnado con sordera en la escuela? Mira, en la escuela, cosas que se podrían implementar es, por ejemplo, que haya menos ruido en el aula, porque
un niño con sordera aún tenga su auxiliar expuesto, si hay mucho ruido, eso le va a dificultar en su proceso de aprendizaje. También hay que adaptar, por ejemplo, que el niño se siente delante para que pueda tener un mayor, poder escuchar mejor y también ver a nivel gestual lo que el maestro hace y que se ayude con esa percepción visual. Y aprovechar al máximo lo que el maestro en ese momento le esté enseñando. También es importante que los maestros adapten las actividades con estímulos visuales, que el niño, por ejemplo, de lo que se le esté hablando, de lo que se le esté hablando, haya alguna imagen para que él pueda no solamente por la vía auditiva, sino también por la vía visual, que él pueda ver y entonces interpretar mejor el mensaje. Entonces, con relación a la otra repercusiones emocionales y sociales. Dentro de las repercusiones emocionales y sociales que puedo ver en consulta es niños, por ejemplo, que tienen baja autoestima porque se sienten diferentes, incluso aún usando su prótesis, cuando están en escuelas regulares, pueden sufrir de bullying e incluso a veces no quieren ponerse el auxiliar por temor a que la persona lo juzguen o que se burlen de ellos. También pueden tener dificultades a nivel psicopedagógica, como decíamos ahorita, de escrituras, y dificultad en las habilidades sociales, o sea, tienen dificultad para, como me siento diferente, entonces no puedo interactuar como con mis iguales de la forma que yo quisiera, y entonces eso le afecta a nivel emocional. Bien, como dijimos al inicio, Angeli es la logopeda del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento. Y ya para finalizar, tengo 2 preguntas. Háblanos de la evaluación logopédica y qué mensaje final tú le dirías que, muy importante eso que señalaba de la familia, qué mensaje final tú le dirías tanto a la familia como a las personas que trabajan en el sistema educativo sobre la relación entre la hipoacusia, cómo manejar estos aspectos y qué proceso deben llevar. Bien, entonces en cuanto a la evaluación logopédica en la persona sorda, casi aplicamos la misma batería de pruebas que se aplica a niños con dificultades a nivel del lenguaje. No quisiera como dar nombres, pero por ejemplo PLON-R, que mide uso, contenido y forma del lenguaje, pruebas fonológicas para la discriminación en los niños, ya que tienen su prótesis, utilizamos el método de Lynn o otras pruebas para ver identificación, discriminación y percepción de la audición. Y entonces ese es básicamente a nivel de evaluación. Se utilizan casi las mismas baterías. Y con relación a la familia, ¿qué recomendaciones le doy? Es que si ven algunos indicadores de que su niño no responde al llamado de su nombre, de que no reacciona a los sonidos, de que su niño tiene un bajo vocabulario para la edad en la que se encuentra, si su niño comete errores a nivel de producción del habla, no habla de una forma clara, entonces llevarlo a hacer una evaluación a temprana edad y así poder, el niño pueda recibir la ayuda que necesita de acuerdo a su caso y de acuerdo a las dificultades que está presentando, para así entonces culminar con un desarrollo el más adecuado posible. Y con relación a la escuela, que hagan adaptaciones a nivel de aula y a nivel curricular para esos niños que necesitan esos apoyos, que se apoyen en apoyos visuales, en que mejoren
los ruidos, minimizar los ruidos, que haya una comunicación logopeda con psicólogo del centro, maestro, que al final de todo podemos trabajar multidisciplinar, porque al final de todo es con la vida de esa persona, para que esa persona pueda tener un mejor desenvolvimiento y un mejor desarrollo a nivel personal y a nivel desarrollo de su lenguaje. Bien, después de esta extraordinaria ponencia de la licenciada Angeli Brito, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Para que estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite, tecnología accesible. Muy buenos días, amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Hoy vengo con una enseñanza para los dispositivos iPhone, para las personas que utilicen este dispositivo, porque hay algo que muchas personas no han terminado de comprender. Miren, en el iPhone existen dos opciones de eliminación de aplicaciones, lo que es eliminar y desinstalar. En este momento yo les voy a explicar a ustedes qué es eliminar y qué es desinstalar en nuestro dispositivo iPhone. Pero para esto vamos a acceder primero a lo que son los ajustes o configuración, como ya lo conozcan. Vamos a ver. Selector de app, ajustes, activo. Ajustes. Acciones disponibles. En Ajustes. Vamos a buscar la opción general. Face ID, tiempo de uso. General, botón. General. Aquí estamos en general. Vamos a entrar. Ajustes, general, encabezamiento. Y ahora vamos a buscar la opción almacenamiento. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar nuestras aplicaciones instaladas. Y actualización de almacenamiento del iPhone, botón. Aquí está. Select, botón atrás. Bien, aquí dentro de almacenamiento vamos a encontrar todas nuestras aplicaciones de manera enlistada. Vamos a ver. Buscar, dictar, iPhone, en uso. Aplicaciones 56.96 gigabytes. Aplicaciones y me dice lo que tiene ocupado, 56 o 57, vamos a ver. Aplicaciones 56.96 gigabytes. Bueno, casi 57 gigabytes de uso. Medios 11. Datos del disponible. Aplicaciones. Fotos. Aquí empieza la lista de aplicaciones. Mail. iOS. Datos del sistema. Recomendaciones. Mostrar todo. Quitar app. Mostrar todo. Botón. Bien, aquí está la opción mostrar todos, la cual vamos a pulsar aquí para que nos muestre todas nuestras aplicaciones. Mostrar todo. iPhone. En uso. Libera hasta 21. Fotos en activar. Carga auto. Ordenar. WhatsApp Inc. 14. YouTube. Último. Dropbox. Fotos. TikTok. GarageBand. Drive. Convertidor de Amazon. Último uso. Hoy. 1.21 gigabytes. Botón. Bien. Acciones disponibles. Me dice cuándo fue la última vez que lo usé y lo que me está pesando la aplicación en estos momentos. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, si yo quisiera desinstalar, vamos a poner otra aplicación. Safari, pedidos ya, Facebook, último uso, Vamos a poner Facebook. Ayer, almacenamiento del iPhone, botón atrás. Bien, elegí Facebook, entré a la aplicación y vamos a ver qué opciones tenemos. Facebook,
510 Meta Platform. Tamaño del documentos. Tamaño de la app 360.1 megabytes. Una cruzas. Explorar imagen. Ok, ahí podemos ver lo que es el peso de la aplicación. ¿Cuánto está pesando? 361 megabytes. Documentos y desinstalar app. Botón. Una cruz azul sobre un foto. Desinstalar app. Ok, Desinstalar app. Botón. ahí me dice desinstalar app. Ahora vamos a ver qué es desinstalar. Se liberará el espacio de almacenamiento que ocupa la app, pero se conservarán sus documentos y datos. Si decides reinstalarla, los datos se restablecerán siempre que la app siga disponible. Aquí nos explica que si yo desinstalo la aplicación, toda la información que contiene la app se va a quedar almacenada en mi teléfono. Ya cuando yo la vuelva a instalar, toda esa información vuelve a aparecer junto con la aplicación. Ojo, vamos a ver la siguiente. Eliminar app. Botón. Eliminar app. Ahora vamos a ver la explicación. La app y todos sus datos relacionados se eliminarán de este iPhone. Esta acción no se puede deshacer. Una cruz azul sobre un... Bien, ahí nos dice que todos los datos se van a borrar, es decir, que ya no vamos a tener acceso a la información que teníamos en nuestra aplicación. Esta es la diferencia de cuando hablamos instalar o eliminar. Así que yo espero que ustedes puedan tener esto bien claro. Desinstalar es una opción y eliminar es otra opción. Ninguna de las dos tiene que ver con una ni con la otra. Así que también teniendo en cuenta que por aquí mismo podemos ver lo que es el peso de la aplicación, cuándo fue la última vez que la utilizamos y en fin, pueden seguir explorando muchas cosas más. Por ejemplo, La app y todos sus datos. Almacenamiento del iPhone. bien, volví a la lista de aplicaciones. Una cruz azul sobre datos del sistema. Apps ocultas. Botón. Tenemos las apps ocultas. Mostrar todo. Botón. iOS 11.84 gigabytes. Botón. Bien, aquí me dice iOS, es decir, el sistema operativo me está ocupando 11 gigas. Esto lo vemos al final de la lista de aplicaciones. ¿Cuánto nos ocupa el sistema operativo? Y Datos del sistema. 11.45 gigabytes. Botón. me dice lo mismo, los datos del sistema. Cuando hablamos de datos del sistema me está indicando cuánto está pesando el software de mi teléfono. Así que aprendimos tres cosas: qué es desinstalar, qué es eliminar y cómo podemos ver cuánto pesa una aplicación cuando ya la tenemos instalada y cuánto está pesando nuestro sistema operativo iOS en iPhone. Así que nada, señores, yo me despido. Será hasta la próxima, que volveremos con más de este segmento Tecnología Accesible con José Gómez en su programa Capacidades al Límite. Continuamos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. La percepción de la realidad, la verdadera realidad y cómo nos afecta el modo de percibirla. Existe una película del año 1999 cuyo título es Matrix, que intenta explicar y lo logra de manera magistral la diferencia entre lo real y verdadero y lo que percibimos y tomamos como real, aunque no lo sea. Para quienes no hayan tenido la oportunidad de oír hablar de esta película o de haberla visto o al menos escuchado sus interesantes diálogos, la película trata del joven Thomas Anderson, quien durante el día vive de un mediocre empleo de oficina y por las noches se dedica al pirateo informático. Un día es secuestrado por unos agentes de la policía, quienes más tarde lo liberan, luego rescatado por unos extraños que le llaman Neo o el elegido, y quienes en un momento de la película le explican que toda esa realidad en la que él ha vivido hasta ahora es un engaño
y que existe otra realidad, digamos, más real. El señor Anderson decide creer en estos nuevos amigos, quienes lo invitan a despertar y conocer la verdad a través de una elección muy simple. Una pastilla roja que representa el conocimiento de la verdad, aunque duela, y una azul que representa la ignorancia y la ausencia de dolor. El señor Anderson se decide por la roja y una vez la toma, todo parece derretirse a su alrededor. De repente se despierta metido en una especie de esfera o huevo en la que permanece conectado desde la parte trasera de su cabeza con un cable junto a miles y miles de otras esferas, pero de pronto el cable se desconecta y el señor Anderson es expulsado y cae en una especie de laguna de desperdicio, de donde es rescatado por sus amigos y después de unos días y de haberse recuperado, le explican que todo esto que él ve en este momento es la realidad, la verdadera, y que él nunca fue un mediocre empleado de oficina ni un pirata informático, sino que todo eso lo hizo imaginar la máquina, la Matrix, que lo controlaba y a la que él estaba conectado como lo estuvieron ellos antes de ser despertados. De la misma forma que el señor Anderson o Neo estaba engañado, viviendo en la Matrix y tomando lo que veía como realidad y como la única realidad posible, no sucede a los ciudadanos de a pie, con lo que escuchamos en los medios, con lo que vemos en las redes y con lo que nos cuentan las personas que ostentan el poder y tienen la delicada misión de gobernarnos. Como no tenemos medios para investigar si lo que nos dicen es verdad o no, terminamos por creerles, aunque aquello que nos estén diciendo sean vulgares mentiras. Hoy en día es tan fácil ser engañado a través de la tecnología. Ya se puede fingir ser quien uno no es e incluso engañar a un trabajador de una empresa para que haga transferencia de sumas millonarias, como le sucedió a la británica Arup a principios de 2024, en la que un empleado transfirió $25 millones tras recibir una videollamada aparentemente rutinaria con miembros de la alta gerencia, como informa el periódico electrónico Infobae. La tecnología utilizada fue la famosa deepfake, que imita el rostro y la voz de una persona a la perfección. Mi pregunta ante esta situación es, ¿cómo podía el empleado saber que lo que sus ojos veían, esa realidad que su mente captaba en ese momento, esas caras tan habituales y que reconocía, y esas voces familiares de sus jefes, era solo una percepción y no la verdadera realidad? Son estos los mismos trucos que emplean quienes están en un determinado momento con el control del poder político del país, como quiera que ese partido se llame, pues utilizan las estrategias de manipulación política y control social muy similares a las utilizadas contra el empleado del banco en Inglaterra. Lo hacen cuando usan los medios para desinformar o para crear una percepción de logros a través de bots, esto es, de programas informáticos diseñados para automatizar tareas repetitivas o realizar acciones en línea de manera autónoma, imitando el comportamiento humano. Para que se entienda mejor, los bots ayudan a ganar encuestas porque pueden votar más rápido y con mayor efectividad que el humano. El uso de esta herramienta electrónica en manos poco éticas puede ayudar a crear una percepción sobre una persona o una realidad totalmente distorsionada. Otro elemento distorsionador de la realidad es cuando el poder político contrata a periodistas de uno o varios medios para que produzcan una opinión favorable de su gestión, aunque no se esté haciendo el trabajo social para el que ese poder fue elegido. Este hecho produce en el ciudadano algo que en psicología se conoce como disonancia cognitiva. Esto es una disociación entre lo que vemos, lo que escuchamos y lo que creemos. Esto sucede sobre todo cuando los funcionarios hacen promesas de cambio y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y sin embargo no se percibe ninguna evidencia de lo prometido en la realidad, lo cual hace que la persona se pregunte si no estará enloqueciendo por la disociación entre lo que dicen y lo que ve en su realidad de todos los días. Existe engaño también cuando se ataca a través de un discurso de soberanía al inmigrante, cuando es solo una estrategia de cohesión interna para que el ciudadano no pueda despertar y reclamar por los problemas que en realidad debían preocuparle, como son el alto costo de los alquileres y la vivienda, los de alimentación, los de la educación de los hijos y los de la calidad de vida.
con el discurso de que el culpable de nuestros males económicos y de la inequitativa e injusta repartición de las riquezas es el inmigrante negro y pobre, se nos entretiene y se crea la percepción de que cuando este inmigrante hambreado y pobre se vaya de nuestra vida, la situación va a mejorar. También existe la actitud dominicana del eso no es nada, cuando se vende el voto por un plato de comida o dinero y porque se tiene la percepción de que los candidatos en disputa por el poder son lo mismo y lo único que harán será enriquecerse y enriquecer a los suyos a costa del Estado y de nuestros impuestos. Tanto nos acostumbramos los dominicanos a que esa percepción que tenemos de la realidad es la verdadera, que ni siquiera ponemos atención a que con nuestro descuido estamos ayudando a debilitar las instituciones que hacen posible la vida ciudadana y nos olvidamos de que solo puede haber verdadera democracia donde hay institucionalidad. El espejo mejor para entender esto es el país más cercano que tenemos, el pueblo haitiano, que carente de instituciones mínimamente funcionales, hoy día no sabe hacia dónde se dirige o si llegará algún día a puerto seguro por la carencia de un liderazgo político funcional y por la falta de instituciones medianamente viables que le permitan cambiar su realidad. Un elemento final que pasa desapercibido para la mayoría del pueblo dominicano es la terrible herencia autoritaria trujillista con el culto al líder, el uso de la inteligencia del Estado para reprimir de forma encubierta a quienes critican el poder y finalmente la continua manipulación de la Constitución con fines personales por quienes en algún momento han ostentado la primera magistratura. Concluyo con la idea de que por lo visto el mayor problema del siglo XXI pareciera ser cómo podremos distinguir los seres humanos, los mecanismos de control que nos gobiernan y si lo que percibimos como real y la realidad ante nuestros ojos son una misma cosa. Señores, con esto despedimos el programa Capacidades al Límite en el día de hoy. Encantado de haberles tenido y nos vemos la semana próxima con un programa similar. Éxito.